Peto. En la Cátedra Médica, los que saben hablan con el pueblo. Hablan con el pueblo. Es el día de los catedráticos. Estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy hablando sobre qué hacer mientras llega el 911. Xiomara, si pudieras hablarnos un poquito sobre qué es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que la gente pues pueda entender un poquito este concepto. Perfecto. El reglamento es de seguridad laboral, realmente. Es ese reglamento que se hace interno y se hace customizado, se hace especialmente para la empresa, como decía el doctor del 911, que se hace especial detallando cuáles son las reales emergencias que se pudieran presentar en mi empresa de manera personal, particular. Y ahí está detallado, o sea, cada paso que se debe dar, por ejemplo, decir qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de una emergencia médica, qué hacer en caso de que haya un terremoto, o sea, todas esas eventualidades, pues entonces se dejan claras cuáles son los pasos a seguir en ese sentido. Usted ha mencionado el tema de los incendios y fuera del aire hablábamos de que ustedes tienen un protocolo a seguir en los casos de incendio, un sistema contra incendios. Si puede hablarnos un poquito sobre esto, cómo lo aplican, cuál es el procedimiento. Realmente sí tenemos un programa de incendio. Básicamente no es un programa de incendio, sino unas, ¿cómo se diría? Detectores. O detectores de incendio. Excelente. Tenemos detectores de incendio en todas las instalaciones, incluido el parqueo, que es un parqueo soterrado. Excelente. Y también tienen, perdón, Liceania, tienen extintores y cada cierto tiempo se viene a revisarlo. Se revisan constantemente. Sí. Hacíamos el comentario que muchas veces en las empresas escuchamos la alarma y nos quedamos igual, o sea, no, es un simulacro o se disparó la alarma, pero lo correcto es hacer los protocolos que conlleva el equipo. O sea, salir de la empresa, de la edificación. Pero muchas veces las personas ignoran esa alarma porque entienden que fue una alerta y nada más. Bien, Leslie ha mencionado un punto que es importante que las empresas lo pongan en práctica, es el tema de los simulacros. Si nos pudieran hablar de la importancia de este tipo de prácticas para que la gente pues en las situaciones reales de emergencia sepa qué hacer. Exacto, bueno, un simulacro es aquella situación crítica que en realidad se simula para que el personal tenga las destrezas adecuadas a la hora de dar una respuesta. Tomar en cuenta que el simulacro es la parte práctica y la simulación es la parte de mesa, la parte teórica, que también debe de ir a mano de lo que es la retroalimentación. Los simulacros, para mí, entiendo que en temas laboral del personal, de manejar personal, es la parte más importante, porque le crea a los colaboradores lo que es la memoria muscular de saber hacer las cosas. Y en situaciones de emergencia, algunas veces tú tienes que saber hacer la cosa sin saber el por qué. Yo sé que yo tengo que bajar por esa escalera y ponerme abajo de esa escalera o quitarme debajo de ese palo de luz. Y son la importancia que nosotros tenemos que trabajar con nuestros colaboradores. Que sirvan también de, mira, tú eres el nuevo de la empresa, mira, aquí hay un simulacro los viernes. Exacto. Ahora, si la alarma suena antes del viernes, ¿qué está sucediendo? O sea, son situaciones que sí se deben llevar a cabo. Los simulacros deben de ir acorde a la estructura que manejamos, donde nosotros nos encontramos. Y siempre deben de ir supervisados por las instituciones referentes en el país de emergencia, porque ellos deben de dar una retroalimentación de qué se puede mejorar para dar una respuesta. Entonces, ¿puede ocurrir una situación y que las cosas salgan malas? Sí, siempre puede ocurrir, porque es un simulacro y normalmente los simulacros tienen el defecto de que nos preparamos para él. Sí. Mira, el viernes hay un simulacro. Ok, yo voy a venir con los tenis. Claro, es cierto. Para la emergencia pero para la emergencia no. No se sabe. Y ese es el objetivo de tratar de crear esos simulacros paulatinamente y que no estén asociados con el personal, para que el personal haga una cultura. Y debe de empezar el ejemplo por los tomadores de decisión, asumir el simulacro. O sea, eso, eso es recursos humanos haciendo la... No. Tenemos todos que agacharnos, inclinarnos y tomar las medidas adecuadas. Los simulacros no solamente son empresariales, también hay simulacros familiares.
qué hacemos el niño, qué tú debes de hacer, si papi se desmaya, ¿quién tú llamas? El teléfono, le podemos poner llamar en caso de emergencia, que tú llevas un accidente y venga el paramédico y coja tu teléfono y pone llamar en caso de emergencia, escribe 911 y salga el nombre de referente de quien tú llames. Tú algunas veces no manejas o no manejas el nombre o no tienes tener en tu cartera a que soy alérgico. En tu cartera, si me pasa algo, aquí a llamar a este número. Son elementos que podemos utilizar para dar una buena respuesta y manejar una información de emergencia. Y tomándole la palabra al doctor, en el caso hipotético de una emergencia en el hogar, debemos siempre tener en cuenta las llaves, dónde las colocamos. Pues, por ejemplo, muchas veces pasan las emergencias de noche, madrugada, y todo el mundo cuando No se encuentran levanta, la llave. no encuentran la llave. ¿Cómo abrimos? No lo encontramos Una de cosa día. tan sencilla, usted tenerle un lugar fijo a que esa todo el mundo llave. sepa dónde está esa llave. Claro. Claro está, no poniéndola cerca de ventanas, porque también puede ser que el caso se dé que un ladrón sepa dónde te pone la llave y Por supuesto. se la sustrae. Entonces debe tener una llave puesta en un lugar donde sí todos puedan tomar Ser un hábito. Un hábito de siempre en el mismo lugar. Exacto. Entonces, hasta ahora hemos hablado todo lo que tiene que ver con la medicina prehospitalaria. Entonces, hay una pregunta importante aquí. La coordinación entre el 911 y el hospital para que inmediatamente llegue el paciente sea atendido y desocupada esa unidad, ¿se ha mejorado en este sentido? Sigue con sus debilidades y sus fortalezas, pero sí entiendo que sí hay una mejoría en temas de que existe una dirección de salas de emergencia que la coordina el Servicio Nacional de Salud y está bajo el esquema de la Dirección de Emergencias Médicas. O sea, hay una dirección de emergencia médica y dentro de esa dirección hay un encargado de sala de emergencia, que el objetivo es crear las condiciones para que siempre haya no solo una respuesta oportuna, pero también haya que esa unidad vuelva a su estado disponible lo más antes posible, porque tenemos un manejo logístico con dichas unidades. Pero sí, podemos entender que sí. Hemos visto grandes avances ahora. Vemos a los residentes de emergenciología que van a subirse en las ambulancias del 911 también. Eso va a ayudar a que, primero, se le aporte una capacidad a las ambulancias. Y segundo, esa relación de paramédicos y médicos se puede enlazar más fuerte. Que eso en los países europeos se utiliza que los médicos especialistas tienen meses, un mes te toca una ambulancia, un mes que es parte del sistema de salud, y eso debería ser aquí. Aquí podemos decirle a la población que en República Dominicana contamos con 3 clasificaciones de ambulancia, que son las avanzadas, las básicas y la motoambulancia que se conoce. La avanzada se le añade un médico que tiene control de farmacología. Ahora, el tema de manejar un paciente, de medicar un paciente en ambiente exterior tiene su pro y su contra, y por eso en situaciones de gravedad los pacientes más que medicarlos se decide trasladarlos, porque cuando llega una ambulancia la gente primero, ¿por qué no se lo llevan? Es la primera pregunta. Sí. Pero yo llamé al 911, bueno, eso no es un taxi, eso es una unidad asistencial, o sea, es una sala de emergencia que sale del hospital y va donde ti a darte una asistencia que de nada posiblemente no hacemos. También tomar en cuenta que la población tiene que manejar esa información, porque existen muchas enfermedades nosocomiales. ¿Qué nosocomiales? Bueno, enfermedades en los hospitales. Si tú llevas un paciente inmunocomprometido o inmunológicamente deficiente y lo pones en una sala de emergencia, en una cama que se acostó un paciente con algún tipo de infección, el paciente va a fallecer. Pero va a fallecer ¿cuándo? 1 o 2 meses después. Y tú dirás, mira, el paciente se murió ese. Bueno, se murió porque le dieron una atención en un lugar que no debió llegar a ese paciente. Entonces también tenemos en el caso de pacientes con VIH, pero en el caso de pacientes que son sometidos a quimioterapia, que también manejan un estado inmunológico disminuido. Si lo llevamos a una sala de emergencia expuesto con el COVID, también tiene esa situación. O sea, tenemos que pensar a la hora de ir a una sala de emergencia, ¿qué hacemos? Pensar en el triaje también. La persona tú le dices, siéntese allí. En Estados Unidos tú vas con una coleta en una mano y te sientan 1 hora o 2 porque ellos entienden que tú no te vas a fallecer. Hay prioridades. Entonces eso tenemos que ir trabajando con la población. El tema, volvemos al mismo tema de diferencial, que es una emergencia, y también orientarlo en cuándo yo necesito ir a un hospital, cuándo no necesito ir a un hospital, que eso va a ayudar al flujo de emergencia. En el caso tenemos pacientes ginecostétrica que maneja el 911, llega, la persona te pega con un bulto, sí, yo voy para la Angelita, tengo parto, ¿verdad? Y tú, bueno, pero ¿qué pasa? Ese paciente el 911 no la puede dejar. No. Porque dice doctor, pero no tiene nada, un embarazo, es un evento fisiológico. Sí, pero si esa paciente se deja por el 911 y presenta una complicación post
se le pegó al 911. Claro, Sí. hay que llevarla. Entonces ahí se va con la paciente. Entonces esa zona donde esa unidad cubría queda expuesta a que si pasa otra situación tenga que venir una ambulancia de otra zona a cubrir esa área. ¿Cuántas ambulancias colocan por zonas regularmente el sistema de emergencias? El sistema del SNS y conjunto con el 911 tienen unos mapas de calores. Los mapas de calores ellos los crean a partir de las llamadas que reciben por zonas. Es decir, a medida que reciben tantas llamadas Mapas de calores. de ¿qué es? calor, o sea, mapa de incidencia. Mientras más pasa Donde pasan donde más hay mucho. emergencias. Bueno, nosotros recibimos muchas llamadas del Mirador Norte. Bueno, por ahí vamos a reubicar la cantidad de ambulancias que tienen. Ok. Entonces ellos toman la referencia de la cantidad de asistencia que manejan para poner la ambulancia más próxima a los lugares para dar una asistencia adecuada. Pero el Gran Santo Domingo podemos decir que maneja la mayor carga de llamadas de incidencia. Doctor, usted mencionaba en una de sus intervenciones anteriormente el tema de que los familiares es importante que tengan un número de emergencia en casos de cualquier situación. Pero fuera de estos contactos que son contactos personales, ¿qué números debo tener yo a mano, además del 911, en casos de emergencia? Tome lápiz y papel y anote por ahí que el doctor va a dar esta información y es importante que usted la maneje y la tenga a mano. Claro, mire, tenemos un número del sistema de atención a emergencia, el 911, Claro. que es esencial a la hora de activarlo. Es un sistema integral que cuenta el país. Pero en el caso tenemos países donde no cuentan, provincias donde no cuentan el sistema aún. Entonces usted tiene que tener a mano ¿qué? Su número del cuerpo bombero, Policía Nacional. En el caso también tenemos, aunque aquí pocas veces se utiliza, pero tenemos un centro de intoxicación en República Dominicana, que también lo tenemos que tener a mano, porque podemos necesitar en algún caso algunas consultas que podamos utilizar. El número que yo creo que más utilizamos, que no es el 911, es el de obra pública, porque tenemos la seguridad vial, y es importante nosotros tenerlo a mano, identificarlo, grabarlo con letras mayúsculas, que a la hora de nosotros utilizar el número del cuerpo bombero también lo requiere. Las instituciones de emergencia, en el caso de nosotros como Cruz Roja Dominicana, manejamos también una central de comunicaciones 24 horas del día, que indiscutiblemente el sistema no da una respuesta, usted puede llamar a la línea de emergencia de nosotros, línea de comunicaciones, y nosotros canalizamos o damos la respuesta. Tomando en cuenta que nuestra institución es un conjunto de emergencia, pero también maneja algo importante que es el líquido de la vida, sangre. Sangre, así es. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta o comentario. Sí, un comentario, señores. Bueno, yo prácticamente estoy feliz con esta implementación de ahora sobre el sistema 911 de República Dominicana. Yo trabajo en Estados Unidos y ustedes han hecho un programa que no tiene nada que envidiarle a ningún otro programa. Ojalá, antes de mi pregunta, ojalá ustedes participen en más programas de interacción masiva y se extienda la promoción y se extienda para que se fomente la prevención en accidentes y la atención. Pero una pregunta, cuando ustedes hacen el simulacro, porque tienen tiempo de hacer simulacro, aquí tú hiciste un training y ya tú sabes que es juego, cuando ustedes hacen el simulacro, el personal competente que va a participar, ¿sabe que es un simulacro o no lo sabe? Muchísimas gracias. Sí, adelante, Alma. En ese caso, los simulacros se realizan luego que se evalúan los planes. Cuando usted hace su plan, usted debe realizar una simulación. Para una simulación es en un escritorio que tú tienes que hacer como encargado de, por ejemplo, de la brigada, como gerente, o sea, una simulación en mesa. Ahora bien, cuando es el simulacro, ya es en el entorno, la evacuación que hacer, si hay un herido, si hay que evacuar, y en la parte de la parte exterior, el punto de encuentro, que es donde todos debemos estar, un lugar seguro, que no haya ningún árbol, que no haya nada que nos presente peligro, en esa parte del simulacro. Excelente. Doctor, si pudiera mencionarlos, ¿cuáles son? Hoy hablamos del tema laboral, más adelante vamos a hablar de las emergencias también en la vía pública, en el hogar, pero en el caso de las emergencias en el área laboral, ¿cuáles son las más comunes que ustedes regularmente ven? Bueno, vemos las traumáticas, las que son por maquinarias, vemos también las heridas con mucho trauma, heridas cortantes por vidrio, aplastamientos, vemos quemaduras. Cuando hablamos de quemadura tenemos que definir los tres tipos que podamos, los tres tipos de etiología que pueden provocar una quemadura: química, eléctrica y por flama, que son los que vemos. Vemos mucha quemadura por escaldadura. Escaldadura es quemadura por agua caliente.
Ok. También En la los sitios podemos- de trabajo. en los lugares de trabajo, especialmente donde manejan lo que es calderas, Restaurantes. restaurantes. Exacto. Es una alta incidencia, pero tomando en cuenta el trauma ocupa la primera causa de auxilio o llamada que puede presentar el sistema. Claro, de emergencia. Xiomara, si pudiera hablarnos un poquito de, porque no todas las empresas tienen los mismos Los mismos riesgos. factores, Sí. exacto. Entonces, en esta empresa, que no es una empresa de mucho riesgo, Exacto. ¿cuáles han sido las emergencias más comunes que ustedes han podido manejar aquí con el personal? Y su comentario que tenía con relación a esto. Perfecto. Mi comentario era preguntarle, en caso de que una persona se desmaye, por ejemplo, que no necesariamente se sabe por qué se desmayó, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, lo primero, confirme el estado, asegure el área, ¿verdad? Y después que asegure el área, confirme el estado del paciente. ¿Respira? ¿Tiene pulso? Automáticamente tú te das cuenta. Si respira y tiene pulso, bueno, perfecto. Vamos a asegurar al paciente, asegurarle las vías aéreas que pueda respirar y vamos a activar el sistema 911. En el caso que el paciente entre en una parada cardíaca, entonces vamos a iniciar, como estaba explicando el doctor, un solo mano. Vamos a iniciar las reanimaciones cardiopulmonares. El objetivo del primer respondedor es estabilizar al paciente lo más adecuado hasta que pueda llegar una asistencia. En el caso de un desmayo, asegúrate que el paciente asegura al paciente, quitándole cualquier situación que tenga alrededor que pueda quedar afectado. Evalúa al paciente, tomando las medidas de seguridad, de que el paciente, bueno, no tiene sangrado, no, sufre un desmayo, perfecto. Vamos a, respira y tiene pulso, sí, respira y tiene pulso. Ok, manténle una posición adecuada respiratoria hasta que llegue la asistencia adecuada. Ese es el objetivo. Perfecto. Bien, vamos a, si va a hacer la intervención con relación a las emergencias más comunes. Sí, Ok, las adelante. emergencias más comunes aquí básicamente han sido que subida de presión, el hecho de que le ha bajado el azúcar a las personas, falsear en una escalera, básicamente ese tipo de emergencias. Excelente. Tuvimos una vez con un empleado que bajando la basura, él rodó la escalera. Gracias a Dios no fue muy grave, pero porque se le dio asistencia en el momento. Excelente, Una excelente. pequeña recomendación Sí. en esos casos sería bueno siempre no mover el paciente, esperar que llegue la asistencia, porque si es una escalera puede tener lesión cervical y puede ser que él no tenga una lesión de término, sino que cuando usted lo mueve ahí mismo lo termina de agravar. Y en ese caso, entonces, ustedes como personal que está especializado en prestar asistencia a estas emergencias, ¿cuál debe ser la medida que debo tomar yo, que no tengo manejo de este tipo de asistencia, para poder ayudar a ese compañero que se cayó mientras íbamos bajando la escalera? Sí, en el caso, por ejemplo, es fácil. Simplemente con utilizando dos gorras, puede inmovilizar el cuello con una correa rápidamente para no hacer más daño. ¿De acuerdo? La misma posición que está, usted le coloca una gorra al frente y una detrás. y Como con si la fuese un cuello ortopédico. Usted lo cree inmediatamente. ¿Sí? Un comentario. Sí. Es lo que estoy solicitando de ti. Hay un refrán muy viejo que dice que cuando no se sabe qué hacer, porque no se ha tenido entrenamiento de todo, la mejor asistencia es no hacer nada. Exacto. Que No tú- hacer más daño. No hacer Sí. más daño. Sí, ¿Qué o sea, comentario tiene? es muy buena y acertada, pero yo simplemente le respondí a Sí, ella sí, una... sí. No, está bien. Sí, está sí. bien. No, claro, pero claro. tomando en cuenta, sí, mejor no hacer más daño. Sí, Y ¿no? agarrando ese refrán, cuando hablamos de quemadura, la gente piensa cuando yo me quemo, vamos a ponerle salsa, Salsa, Ah. pasta dental. Yema de tal, huevo, clara de yema huevo. clara de Hielo, huevo, papa. papa. Bueno, en su gran mayoría, ejemplo, la salsa, la colgate, contienen químicos. Y eso, al tener una área de la piel, que la principal función de la piel es protectora, tú expones a la principal complicación de una quemadura, que es la infección. Entonces, automáticamente está contraindicado utilizar salsa, colgate o cualquier otro elemento químico que pueda empeorar la lesión. Por eso vemos después algo que se conoce como debridar al paciente, que lo pelan como un pollito en la sala de emergencia los médicos, ¿verdad? Porque tratamos de quitar ese tejido químico que puede empeorar la condición. Pero tenemos el caso de una quemadura eléctrica. El gran refrán de, si se quedó pegado, Dale un palo. dale un palo y córtalo Córtalo. para que la electricidad salga. Sí. Pero tampoco se debe de hacer. Hemos tenido más condiciones de pacientes con hemorragia, con lesiones, con trauma, que lo mismo que produce la quemadura.
que es una lesión per se. ¿Qué hacer entonces, doctor? En el caso, bueno, no tanto quizás de las quemaduras eléctricas, porque son un poco más delicadas, pero en el caso de que una persona se queme, por ejemplo, con agua caliente, y fue a levantar una olla que tenía agua caliente, le cayó encima y se quemó. ¿Qué hago yo mientras llega el 911 para que ese paciente no se complique? Exacto. Lo primero que vamos a iniciar es enfriar el área afectada. Bañar al paciente de agua, no. Enfriar el área afectada. Usted comienza a rogarle con agua afectada y vamos a realizar un vendaje con gasas estériles secas. Sin agregarle nada. Sin agregarle agua ni nada. ¿Por qué? Porque si usted le enchumba de agua las gasas, puede llevar al paciente a un estado de hipotermia. O sea, le da frío. El estado de hipotermia es una afectación del estado metabólico del paciente y lo compromete. O sea, irrigamos y después que irrigamos le vamos a poner gasas secas al paciente hasta que llegue. Doctor, ¿utilizamos crema? No. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese paciente es alérgico a algún antibiótico o alguna patología que después no pueda llevar al paciente a crear un shock anafilático, o sea, un shock provocado por una reacción del cuerpo a un elemento extraño. Entonces, ¿utilizamos crema? No, las cremas solamente van a ser contraindicadas. Pero vemos en los botiquín, doctor, cremas que llegan. Sí, pero no la podemos utilizar adrede en cualquier tipo de paciente. Pero a mi vecina le funcionó, doctor, la crema. A la vecina, a usted no le puede funcionar. El objetivo es que vaya al especialista adecuado. Entonces, enfríe el área afectada y utilice vendas estériles secas si tienes a mano. ¿Y el agua es fría o el agua es a temperatura? A temperatura. Excelente pregunta. Tomar en cuenta. Bueno, doctor, yo me quemé. Tráeme un hielo. El hielo Pensé en hielo. provoca quemadura. Claro, porque enfriar, la gente piensa, vamos a ponerle hielo. Exacto. El hielo provoca quemadura. Recuerden que hay dos estados: hipertermia y la hipotermia. También la hipotermia provoca quemadura. O sea, está prohibido utilizar hielo en las quemaduras. Entonces, lo correcto es echar agua a temperatura ambiente en el área para afectada refrescar. Exacto. Y después inmunizar con vendajes estériles secos. Claro, eso mientras llega la asistencia. Cuando llega la asistencia, pues el personal médico tomando sabrá. en cuenta que vamos a pensar que es cuando una quemadura es de segundo grado o de alto grado. Las quemaduras, en ejemplo, por un café que me salió una ampollita, algo, no son pacientes que requieran ir a una sala de emergencia. Exacto. Pueden ir a consulta, pero una sala de emergencia. No una emergencia, Exacto. no urgencia. Ejemplo, doctor, ¿y la ampolla? La ampolla no se explotan tampoco. Las ampollas contienen un plasma que enriquece la piel, es una reacción de la piel para defenderse. Entonces el plasma lo que va a provocar es que dure más la cicatrización y expone más a procesos infecciosos. O sea, las ampollas no están recomendadas que se Así que exploten. para que se sanen más rápido, vamos a... Eso se hace ahí en el hospital. Mira, Adelante, una de las doctor. grandes, bueno, que la joven lo mencionó, que los grandes problemas son las famosas torceduras de tobillo, la caída de los tacos, la cosa. Es uno da masaje y ponerse a jalar ahí de que para que... Excelente pregunta. Para No, encajarlo. el Para tobillo. encajarlo. no es recomendable hacer ningún tipo de maniobra con alguna deformidad que podamos tener a mano hasta que llegue un especialista del lugar. Porque a la hora que tengamos una lesión la podemos agravar, especialmente en el caso de los supuestos masajes que no hacen nada. Tenemos un músculo inflamado, en el caso que fuera un esguince. Y el objetivo es disminuir el movimiento de esa área hasta que el músculo se desinflame. En el caso de las fracturas, sí requieren una inmovilización. ¿Qué provoca el dolor? ¿El hueso o el músculo? El músculo provoca el dolor. El hueso no provoca el dolor. Entonces, por eso vemos que a la persona le ponen un yeso. Sí. Y automáticamente ponen un yeso. Si ponen un medicamento, el dolor disminuyó. Porque las terminaciones nerviosas están en los músculos. Entonces, el objetivo es, si vemos una fractura, es tratar de hacer una inmovilización de las mismas, con cartón, con palo, lo que tengamos, hasta que llegue una unidad asistencial. En el caso de algún posible esguince o me doblé el tobillo, de igual manera, tratar de que ese paciente, lo menos posible, se pueda mover para evitar y así hacer un traslado eficiente a un centro hospitalario que se confirme la lesión. Todas lesiones, al menos que no sean evidentes, una deformidad, todas lesiones son posibles lesiones y tenemos que tratar a los pacientes con delicadeza por las posibles lesiones que pueda presentar. Excelente. Vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días. Adelante con su Buenos pregunta. días, bendiciones a todos. Bendiciones Doctor, para usted. esto no es para chiste, pero ahora que usted habló del masaje que le dan a algo, si uno se lucha un pie o algo, un equipo de esos gorditos viejos borrachones, hubo uno que se torció el tobillo, como el tobillo, y otro le agarró el pie, empezó a agarrarle los dedos y le desencajó los dedos del pie derecho a usted. Ay, papá. Ay, Bueno, ese es el objetivo Esos son los de la riesgos. formación y lo que dijo el doctor pasado. Si usted no sabe hacer, no haga. La emergencia, su mayor aporte que usted puede hacer
es activar el sistema 911. Ese es el mejor. Bien, doctor, entonces, ya casi llegando al final de la entrega del día de hoy, que ha sido una entrega de verdad muy enriquecedora, yo he aprendido muchísimo, nos gustaría que usted pudiera dar esas recomendaciones de medidas a tomar si se presenta una emergencia en el hogar, si se presenta una emergencia en mi área de trabajo o si se presenta una emergencia en la vía pública. Yo voy cruzando, veo que hay una emergencia, ¿qué hacer en cada caso? Ok, en el caso de tener una situación en el hogar, primero recomendar que todo el mundo cuente con su botiquín actualizado y a mano y que todos los integrantes de la familia conozcan dónde se encuentra y los números de referencia que usted presenta. En el caso de presentar una emergencia, lo primero que usted va a realizar antes de hacer un abordaje al paciente es llamar al sistema. Eso es lo primero. Antes de yo topar al paciente, llamo al sistema para yo darme cuenta que sí, que la ayuda viene de camino. Automáticamente aseguro la vía, me acerco al paciente, miro las condiciones que tiene, aseguro la escena del paciente, identifico de que esa lesión que haya producido el paciente, una quemadura, un choque eléctrico, un accidente traumático, no me puede afectar a mí. Automáticamente identifico que el área es segura, entonces inicio lo que es la apertura de la vía aérea, confirmando que el paciente respire y tenga pulso, y la estabilización. Hay un hoyo que está sangrando, lo tapo. Hay un problema respiratorio que presenta el paciente, lo estabilizo hasta que llegue una ayuda adecuada. En el tema de la seguridad vial, siempre nosotros recomendamos tener un control. Usted tiene que tener un control de la escena. ¿Y cómo inicia el control de la escena? Primero, ¿dónde yo me paro? ¿Dónde paro mi vehículo para proteger al accidentado que se encuentra? Tengo las luces adecuadas. No es en una curva, algo que se llama, que se pierde, que es la visión de túnel. Nos concentramos tanto en el paciente que nos enfocamos de la escena. ¿Qué hora es? ¿Es de día? ¿Es de noche? Es de noche. ¿Me puedo acercarle a la víctima sin anunciarme? Puede ser que tenga un arma de fuego y me agreda. Ok, es de día. Hay 5 gente en el vehículo dando soporte. ¿La escena es segura porque haya personas en la escena? No. Usted tiene que asegurar que la escena sea segura. Si es un vehículo, que la batería, que no haya derrame de combustible, que en el caso del vehículo es de gas, bueno, vamos a ver si la instalación fue adecuada, si no pone en riesgo y automáticamente tenga las medidas. Activo el sistema 911. ¿Con qué informaciones yo puedo llamar al 911? Hay informaciones que usted tiene que saber. La dirección donde usted se encuentra. Un punto de referencia. Un punto de referencia adecuada. Una banca. Lugares donde se agrupan personas. Una farmacia. ¿Cuántas víctimas hay y qué sucedió? ¿Por qué? Porque si necesitamos saber si es un accidente, pues vamos a enviar una ambulancia. Si es un accidente, pero hay una persona atrapada, hay que enviar la ambulancia, pero con un camión de bomberos. O sea, son informaciones adecuadas que me van a pedir y yo la voy a necesitar a mano. Doctor, pero yo vi un accidente, le encontré en la calle, llamé al 911, seguí derecho, pero yo lo llamé al 911. Bueno, ahí se pierde la información porque yo la vi, fue en la esquina. O sea, son informaciones inmediatas. Yo no soy del lugar, doctor, pídale a cualquier. Dime un lugar de referencia, ¿cómo se llama esta calle? Específicamente un lugar de referencia, porque recuerden que en las calles están bajo el control los nombres de los ayuntamientos y pueden cambiar cada 4 años, cada 3. Entonces, lo importante es sector, lugar, qué está sucediendo y cuántas víctimas son. Son importantes a la hora de dar una buena respuesta. Excelente. Para finalizar, una pregunta sencilla, permítame decir, pendeja. La emergencia más frecuente es una pajita en el ojo. ¿Es correcto ponerse un chale fresco con la boca para sacar? Como decir, una pregunta bruta. Una pregunta. Muy buena esa. En el caso, por ejemplo, de cuerpos extraños en los oídos, en los ojos, en la nariz. En la nariz, es mejor fijarlo, no moverlo, tratar de activar el sistema 911 para que ese paciente sea llevado a ese lugar. Porque usted, cuando ve una pajita, usted entiende que es una pajita, pero esa pajita puede estar incrustada y tú tratarle de sacar es un problema. De igual forma, en el caso de las hemorragias, si tú tratas de sacar el objeto que está incrustado, ese objeto está tapando una hemorragia en el momento y de que tú lo quitas, ahí abres la llave. Entonces es bueno siempre pedir el 911 y trasladar, que se traslade. Pero, perdón, dijiste fijarlo. ¿Cómo se? ¿Buscar una aguja y un No. Por ejemplo, en el caso de los ojos, ponerle un apósito, un vendaje, o un paño estéril, limpio. De igual forma también los oídos. ¿De acuerdo? Exacto, evitar eso. Ese es el único órgano que, como decimos, cuenta con una especialidad. Porque el ojo como estructura es muy frágil, ¿verdad? Entonces también, aparte, es un campo de entrada de agentes patógenos.
Por eso veamos que el COVID se puede infectar a la persona por los ojos. Y también ha formado parte de hasta contacto por VIH que se puede encontrar. O sea, el objetivo es inmovilizar el ojo, la afectación, y ir a un especialista al lugar. Excelente. Leslie tiene un último aporte, adelante. Tenemos la mala práctica de a veces no duele el pecho, doctor, lo primero que hacemos es, una aspirina. Una aspirina. ¿Qué usted recomienda a las personas que tienen un dolorcito del pecho, pero realmente no saben si es un infarto que están teniendo y automáticamente recurren a la aspirina? Bueno, yo le recomiendo a la persona acudir a un centro hospitalario más que una aspirina. En el caso que no tengas historial de toma de ningún medicamento, no lo hagas. La aspirina es un AINES y eres alérgico al mismo, puede crear una reacción y fallecer el paciente. No automedicarse, lo hemos dicho muchas veces aquí en Cátedra Médica para que usted se eduque. Hemos llegado al final del espacio del día de hoy. Nos hemos quedado con muchísimas ganas de continuar hablando, seguir esta conversación que ha sido tan amena y que sabemos que usted le ha sacado muchísimo provecho. Agradecer a Xiomara Santana, a Leslie Paulino, quienes son parte del equipo de gestión humana del grupo RCC Media. También al doctor Héctor Cuevas, quien es el director de emergencias y atención prehospitalaria de Cruz Roja Dominicana, y a Álvaro Ruiz, encargado nacional de socorros y emergencias de la misma institución. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado hoy a acompañarnos aquí en este espacio para que la gente pues pueda educarse, un programa importante para que la gente sepa qué hacer mientras llega el 911. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio. Doctor Lafontaine, hemos llegado al final de la Cátedra Médica. Así es, ha sido un pudín de programa.